¿Ya puedo empezar? Simón, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, esto es parecido a cómo preparar crepas, ¿no? A mí me parece algo muy similar. Ok. Esto creo que es un tema interesante para quienes les interesa nano. Ya saben que en la universidad y en la facultad hay dos ramas muy destacadas, o mejor dicho, muy remarcadas, que son astro y nano. Aquí ya escuché a bastantes que les gusta Astro, pero espero que haya alguno de ustedes a los que les guste Nano, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente lo que estoy haciendo en ese trabajo? Porque aún no termino, es idealmente hacer un sensor de gas que sea sensible principalmente al NO y al NO2, ¿no? Bueno, estas partículas, el NO y el NO2 han sido partículas que mucho tiempo no se les ha prestado la debida atención, según lo que he leído. Y principalmente su origen está en la agricultura y en la producción de energía. ¿Por qué es importante analizar y monitorear constantemente estas partículas? Pues bueno, pues bien, estas partículas tienen repercusiones para el ser humano. Se traduce como inflamación de las vías respiratorias a niveles altos, disminución de la función pulmonar, también hace que la vegetación sea más susceptible a las enfermedades por heladas e incluso exponerse a más de 100 partículas por millón del gas NO2 incluso puede conducir a la muerte debido a la asfixia por el líquido en los pulmones. Entonces, creo que el problema de los gases NOx es un problema del que ya habló Constance cuando habló del calentamiento global, pero lo importante es que para empezar a combatir estos gases, para empezar a hacer gráficas de estos gases, pues es importante saber cómo detectar estos gases. Entonces, ¿cuál es la desventaja de los gases de NO2 que existen actualmente? La principal es que no funcionan a temperatura ambiente. No se puede poner un sensor colocado en tu pared, colocado en el techo de tu casa, simplemente conectado a una red eléctrica, ¿no? Tiene que tener otras condiciones termodinámicas para poder funcionar correctamente. Tampoco son estables a largo plazo. Se han hecho estudios acerca de eso y resulta que los sensores actuales de NO2, después de algunos meses de utilización, dejan de funcionar. Aunado a eso, pues son muy costosos. ¿De qué sirve comprar un sensor muy costoso si vas a dejar de funcionar en algunos meses? Y además tienen un bajo tiempo de respuesta. Esto es cuando estos sensores captan una partícula de NO2, pues tardan mucho tiempo en arrojar información de esta partícula, ¿no? Pero bueno, ¿por qué el título dice que estructuras nanométricas? Para quienes sea nuevo en esta área, pues cuando nos referimos a nanotecnología, nos referimos a una escala de medida que es el nanómetro, ¿no? Sabemos que mientras más bajo vayamos a las escalas de medición, pues nos encontramos con escalas más y más pequeñas. El nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, o una y el nanómetro está en la escala del tamaño de los anticuerpos, los virus y la glucosa, por ejemplo, ¿no? Estas estructuras existen naturalmente en el planeta y en todo el universo, pero la tecnología, la nanotecnología ha tenido un boom en los últimos 50 años porque en los años 60, 70 y 80 estudiamos cómo crear estructuras nanométricas artificiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo la molécula de la glucosa para que vean que de hecho es una estructura nanométrica que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Y aquí tenemos dos estructuras nanométricas también muy conocidas por todos nosotros, yo creo, un átomo de carbono y el fulereno, ¿no? Entonces, ¿qué es una estructura nanométrica? Básicamente un conjunto de átomos que nosotros disponemos de cierta manera para que tengan un rol específico. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un sensor de gas basado en una estructura nanométrica? Pues bien, tenemos del lado izquierdo que lo que nosotros queremos hacer es que el gas interactúe de alguna manera con nuestra estructura nanométrica. Esa estructura puede ser muchas cosas, puede ser un polímero, un nanotubio de carbono, un material de 2 dimensiones o un óxido de metal. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esta molécula? Es básicamente crear enlaces atómicos con el material sensado y este material sensado se coloca en un transductor. ¿Qué es un transductor? Pues básicamente un medio en el cual nosotros podemos transformar una delta de alguna variable en delta de otra variable. ¿A qué me refiero con esto? Si un sensor de gas detecta, por ejemplo, el NO2, tiene que ser capaz de variar uno de sus parámetros físicos, ya sea que
caliente menos o caliente más, o conduzca más electricidad o conduzca menos, etcétera, ¿no? Esto es básicamente el principio de funcionamiento de todos los sensores de gas. Todos se basan en un material sensado y en un transductor. Obviamente, en la etapa de transductores ya entra más la etapa de ingeniería y no tanto de física. Entonces, la físico-química se queda en estas dos etapas, ¿no? En qué pasa con el entorno del gas y el material del sensado. Bueno, este trabajo lo base según el trabajo reciente de estas personas que están abajo, Wang Yi, Lian Di. Ellos estudiaron qué pasa con las estructuras metalorgánicas. ¿Qué son las estructuras metalorgánicas? Pues son básicamente redes gigantescas de moléculas orgánicas que tienen en su interior un átomo metálico. ¿Qué es lo que encontraron ellos? Pues que este tipo de estructuras tienen una respuesta ultra rápida, se construyen fácilmente, pues se producen por métodos químicos y que además pueden ser sensibles a los gases como el NO2. Entonces, este fue el punto de partida para iniciar el trabajo presente. Bueno, ¿cuál es el corazón o el core de mi estructura? Basándome en lo que ellos escribieron y utilizando la forma más primitiva de esas estructuras, yo decidí usar la porfirina. La porfirina es un macrociclo de moléculas de carbón, nitrógeno e hidrógeno que contiene en su interior un hueco en el que muy comúnmente se liga un átomo metálico. En este caso, nuestra selección fue escoger el átomo de rutenio para adherirse a la porfirina. ¿Cuáles son las características positivas de la porfirina? Es principalmente eso, que tiene en su interior la capacidad de albergar un átomo metálico y que por tanto este átomo metálico puede crear enlaces con otros átomos. Y que además la porfirina se puede unir a través de ligandos, un poco más adelante voy a explicar qué es eso, para crear estructuras mucho más grandes, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el principio de todo lo que es el proyecto? Pues el principio del proyecto es utilizar el DFT, la teoría funcional de la densidad, para analizar diferentes propiedades de la molécula. Nosotros, por ejemplo, en mecánica cuántica, o los que apenas lo van a llevar, van a ver que realmente la definición correcta de la distribución electrónica de los electrones de un átomo está basada en la ecuación de Schrödinger. Entonces, podemos analizar o podemos pensar en la distribución de electrones como una nube de probabilidades, ¿no? Pero eso cambia cuando dos átomos se enlazan, pues la distribución de probabilidades ya no es la misma, ¿no? En todas las secciones que están cercanas al átomo, ¿no? Hay secciones, por ejemplo, que está en rojo, donde es más probable encontrar un electrón, ¿no? Es por eso que se crean los enlaces atómicos. Pero bueno, ya yendo a moléculas más complejas, por ejemplo el benceno, podemos, a través de la teoría del DFT, diseñar o calcular experimentalmente, se podría decir así, cómo se distribuyen los electrones sobre una molécula. Entonces, el DFT permite, primero que nada, realizar la optimización geométrica de una molécula, conocer la energía característica de la molécula, conocer la distribución de los electrones y calcular o conocer las interacciones de la molécula con el infrarrojo y otras longitudes de onda, como por ejemplo el Raman. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en estos cálculos? Tenemos nuestra molécula de porfirina con rutenio, la pusimos, digamos, entre paréntesis, a convivir con el CO y el NO, y encontramos a través de esta fórmula, que es una fórmula bastante conocida, que se le conoce como la energía de absorción o la energía de disociación de enlaces, que la energía característica para capturar una u otra molécula es de 2.06 electronvoltios y 2.95 electronvoltios. ¿Qué significa esto? Pues bueno, comparándolo con un sensor de gas ideal, un buen valor para un sensor de gas es menos 0.8 electronvoltios, ¿no? ¿A qué se refiere este valor de energía? Pues bien, la energía, como ya vimos en los cursos de termodinámica, como posiblemente van a ver, es la interpretación de muchas cosas, del trabajo mecánico, de la conducción, de la radiación, etc. Entonces, si uno, por ejemplo, introduce cierta corriente a una molécula, está introduciendo energía al sistema. Entonces, esta molécula podría, por ejemplo, soltar la molécula de CO2 o NO que absorbió. Si se le pone calor, también se le está ingresando energía al sistema. Entonces, por esto, que es necesario que la energía sea baja. ¿Por qué? Porque buscamos un sensor que funcione a temperatura ambiente. Cuando un sensor se pone a 200 grados Celsius,
significa que están ingresando energía al sistema para que la energía de absorción sea satisfecha con esa energía que se está ingresando. Bueno, esto es más que nada una comparación de cómo se distribuyen las distancias de los enlaces en las moléculas. Vemos, por ejemplo, que para el caso de cuando se tiene la molécula de CONO, los enlaces de rutenio con nitrógeno se vuelven todavía más estables y más simétricos. Pero bueno, otra información que obtuvimos de las simulaciones es que básicamente tenemos, por ejemplo, en negro, la gráfica en azul, la de cómo se representan o cuáles son las interacciones con el infrarrojo de la porfirina. Vemos que en el caso del CO y del NO aparecen nuevas interacciones que lo que permiten es encontrar experimentalmente esta molécula en una muestra, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cuando la molécula no tiene ninguna molécula de NO o de CO, esta partícula vibra a través de los átomos de carbono, que es la principal fuente de ese modo, ¿no? Que es el modo 54. Pero cuando tiene, por ejemplo, contenido la molécula de CO o NO, los átomos que vibran mayoritariamente es el átomo de nitrógeno y de oxígeno, ¿no? De hecho, este grande pico rojo lo hemos representado por la vibración de la molécula de NO, ¿no? Pero bueno, eso es una manera de caracterizar estas moléculas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con las simulaciones? Pues bien, como se intentaba originalmente era hacer que esta molécula conviviera con la molécula de NO2. Se intentó con dos moléculas, CO2 y NO2, y se encontró que no había convergencia en la energía del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente no se formaba un enlace entre el rutenio que está contenido en el centro de la porfirina y el NO2 o el CO2. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se forman los enlaces? Bueno, realmente es muy difícil, y lo digo por lo que he leído, es que no existe un modelo que te diga qué moléculas van a poder interactuar con qué moléculas. Básicamente todo lo que tenemos en cuanto a la física, química computacional, perdón, son experimentos tras experimentos. Pero básicamente lo que está detrás de esos es que, por ejemplo, en la porfirina, la densidad electrónica se centra mucho en el centro. Entonces, el hecho de que esté centrada genera dos efectos. Primero que nada, que la energía de absorción del CO y del NO sea muy elevada. Y que para moléculas poliatómicas, esta distribución de electrónica no permite que los enlaces converjan sobre una molécula, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para poder hacer que el enlace se forme en torno al átomo metálico? Es básicamente distribuir la densidad electrónica. Cuando decimos distribuir la densidad electrónica, ¿qué significa esto? Pues básicamente poner otros complementos a la molécula para hacer que esa nube electrónica se vaya hacia los lados y que la fuerza de interacción en torno al átomo metálico sea menor, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues bueno, la porfirina tiene cuatro lugares activos que están marcados en R en los que es posible crear enlaces. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pusimos 4 fenilos a la porfirina y creamos la tetrafenilporfirina con rutenio y encontramos que para esta molécula, con esos 4 sitios activos presentados, pues por ejemplo encontramos que para el NO perdón, esto era N2, encontramos una energía de absorción de menos 1.11 electronvoltios. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que estamos muy cerca del objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Como les dije hace rato, era menos 0.8 electronvoltios, ¿no? Entonces, en este trabajo, pues lo que se pretende es analizar los ligandos que se pueden colocar en la porfirina para permitir que la distribución de cargas electrónicas se oriente más a las orillas de la porfirina y que de esta manera haya una energía baja de absorción y que por tanto este sensor pueda funcionar a temperaturas bajas. Aquí, por ejemplo, podemos ver los modos normales de la molécula que están asociados principalmente al movimiento de la molécula de NO2. ¿Qué es lo que sigue para futuro? Pues a futuro estamos haciendo actualmente una simulación en un software que se llama Transiesta. ¿Qué es básicamente lo que tenemos? Pues un circuito, ¿no? 2 contactos y un conductor. Estamos viendo cómo se va a distribuir una corriente que va a pasar a través del conductor y en ese caso el conductor pues va a ser
la molécula de porfirina antes y después de la absorción de la molécula de N2. ¿Qué es lo que pretendemos ver? Básicamente que la conductancia de la molécula cambia antes y después de la absorción del N2. ¿Qué sucede cuando cambia la conductancia? Pues la conductancia, hablando en conceptos de electricidad, es el inverso de la resistencia. Si tenemos la conductancia, tenemos la resistencia. Si tenemos la resistencia y tenemos una corriente de prueba, tenemos un voltaje. Entonces, básicamente, esto es un sensor a manera de contacto, en el que nosotros podemos variar la conductancia de la molécula a través de agregar o de absorber moléculas de gas, ¿no? Perdonen que me haya ido un poco rápido. Creo que tenía que dejar tiempo para hacer preguntas. Pero esto es básicamente lo que se quiere hacer, ¿no? Díganme si no hablé con el micrófono apagado, porque sí me daría mucha pena eso. ¿Preguntas? No sé, pero solamente vimos que ibas pasando por presentaciones y no se te escuchaba nada. ¿Y no se me escuchaba nada? No. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, a ver. Esa simulación ya está hecha, la que presentas ahí en esa última presentación, en esa última Esa no, en esa lámina. estamos trabajando. En esa estamos trabajando. ¿Y así literalmente se ve o ya es con dibujitos y No, pues presentando más bonito? obviamente eso es una representación bonita, ¿no? De la simulación. Pero realmente, pues lo que uno ve en la simulación solo son códigos, ¿no? Pero sí, esto se puede hacer con PopRay o con Crystal Maker, muchas cosas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Rojas, Sí, Rojas, oye, mira, te quiero preguntar en sí que me digas lo que tú crees que es más importante de tu presentación, o sea, que tú dirías los highlights. pues creo que los highlights es esto. O sea, creo que eso es lo importante, o sea, porque en sí el corazón de la presentación es las estructuras. Y pues bueno, por ejemplo, la porfirina es una molécula que ya existe, pero cuando le agregamos ligandos como estos que tenemos aquí, como el fenilo, pues ya se forma una estructura más compleja, ¿no? Entonces vemos que agregando esos ligandos y modificando la estructura original de la porfirina, podemos orientar la energía de absorción a una energía que sea cercana a la energía objetivo, ¿no? Digamos que no le cueste mucho trabajo a la porfirina absorber la molécula de gas. Ok, gracias, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere saber cómo se preparan las crepas? Yo quiero saber por qué la analogía de tus crepas con esto. Ah, pues básicamente porque, no, pues era broma, pero sí debe de haber una. Para todo hay alguna analogía. Yo creo que podemos modificar alguna crepa que ya existe y darle un mejor sabor, ¿no? ¿Qué dices? Una crepa que absorba o retenga gases y Interesante. que se haga más colchoncita y ya no sea una crepa, que sea un hot cake. Puede ser. El otro día intenté hacer unas crepas, pero sí me salieron hot cakes y sí me sentí muy mal por eso. Lo peor es que no sabía ni a crepa ni a hot cake. O sea, sí sabía. O sea, tenía la parte mala de ambas. Pues bueno, chicos, muchas gracias. Agradezco su atención. Creo que, creo que agregué mucha información y no había haber agregado tantas cosas.